Los canales de propaganda rusa ponen música triunfal y presumen sus últimas armas milagrosas cada vez que ocurre algo positivo en Ucrania, aun si solo capturan una aldea pequeña. Pero esto oculta la verdadera historia detrás de la maquinaria de guerra del Kremlin, que es completamente diferente. 3 años y medio después de que Putin prometiera una operación rápida, Rusia no solo está perdiendo la guerra, sino que se está quedando sin los recursos necesarios para librarla, y las cifras son alarmantes. Desde drones de primera línea hasta llantas de caucho básicas, el complejo militar industrial de Rusia está perdiendo suministros críticos a un ritmo que haría sudar frío a cualquier ministro de defensa. En resumen, el ejército ruso se está quedando sin recursos. Para comprender realmente la magnitud de este colapso, necesitamos entender cómo cada escasez no solo es un problema táctico, sino una ruptura sistemática de sistemas militares desarrollados por décadas. Veamos algo que aterrorizaría a cualquiera que planee operaciones militares rusas. Un modelo de guerra prácticamente desconocido antes de 2020. Estamos hablando de drones, más específicamente de drones pequeños con vista en primera persona. Cuando hasta Putin admite que a sus tropas les falta equipo, sabes que la situación es desesperada. En una inusual muestra de franqueza, Vladimir Putin recientemente ordenó a las fábricas rusas aumentar de inmediato la producción de drones vista en primera persona. Yo y muchos de los presentes sabemos perfectamente bien esto. No menos que yo. Los medios de derrota son insuficientes. Las cifras incomprensibles son casi imposibles de entender. Según esa misma fuente, Rusia ha adquirido más de 15 millones de drones y aproximadamente 4.000 drones vista en primera persona se envían al frente cada día. Sin embargo, Rusia aún considera insuficiente el avance. Basta observar las mínimas ganancias territoriales para notar que Putin podría, por una vez, estar diciendo la verdad. Para fines de 2022, Rusia tenía control sobre alrededor del 18% de Ucrania. 2 años y medio después, ese porcentaje subió a un disputado 20%. Rusia necesitó 15 millones de drones y otros recursos para capturar solo cerca del 2% del territorio ucraniano. Para entender por qué esto te importa, debes comprender cómo la guerra ha cambiado esencialmente. Los drones vista en primera persona son drones comerciales modificados con explosivos u otros equipos añadidos, usados para juegos o sesiones fotográficas. Son aeronaves pequeñas y baratas que cuestan entre $500 y $3.000 cada una, en comparación con los sistemas militares tradicionales que cuestan millones. Esto representa el mismo cambio revolucionario que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando la aviación militar pasó de una curiosidad de reconocimiento a una necesidad en el campo de batalla. En solo 4 años, Rusia y Ucrania continúan creando nuevos drones vista en primera persona cada pocos meses, en un intento de superarse entre sí. Y es ahí donde la crisis de Rusia se vuelve evidente. Cuando la guerra comenzó en 2022, ambos bandos usaban drones principalmente para observación, siguiendo la doctrina militar tradicional. Pero las fuerzas ucranianas se adaptaron rápidamente y para 2024 ya desplegaban miles de drones vista en primera persona a diario para ataques precisos, convirtiendo electrónicos de consumo más baratos en armas capaces de destruir tanques. Rusia, mientras tanto, permaneció atrapada en patrones de pensamiento desarrollados durante la era soviética. La doctrina militar rusa tradicional destacaba el uso de un gran poder de fuego centralizado. Piensa en salvas de cohetes Katyusha o bombardeos de artillería concentrados que podían devastar grandes áreas simultáneamente. Pero los conflictos modernos requieren capacidades distribuidas y precisas que los pequeños drones pueden proporcionar. Cuando Putin ordena a las fábricas aumentar la producción de drones, básicamente está admitiendo eso. El complejo militar industrial de Rusia no anticipó que la guerra duraría tanto tiempo, acumularía tantas pérdidas o requeriría un compromiso económico e industrial tan grande. El problema de manufactura más profundo revela por qué esta escasez es tan crítica. Ucrania ha transformado fábricas de electrónicos civiles para fabricar drones militares usando componentes accesibles como cámaras de smartphones y controles de videojuegos. Rusia tiene dificultades para convertir su gran base industrial de defensa, ya que opera bajo principios muy distintos. Centralizada, secreta y optimizada para armas de grandes plataformas. Es como querer que una fábrica de locomotoras empiece a producir bicicletas de repente. Sin suficientes drones vista en primera persona, los batallones rusos operan casi a ciegas, dependiendo de métodos de reconocimiento obsoletos, mientras los drones ucranianos desmantelan sus posiciones con precisión quirúrgica. Rusia probablemente tenía un suministro considerable de lo siguiente al inicio de la guerra. ¿Recuerdan los elegantes misiles de crucero Kalibr y los misiles balísticos Iskander que Rusia exhibía con orgullo en los desfiles militares? Mientras tanto, los analistas de defensa han notado algo fascinante y preocupante para Putin. Rusia ha cambiado silenciosamente.
de usar armas de alta precisión y costosas a disparar misiles tierra-aire soviéticos contra objetivos terrestres. Para apreciar la magnitud de este cambio, debemos comprender lo que significaban las municiones guiadas de precisión para la guerra moderna. Un misil de crucero de un solo calibre cuesta alrededor de $1 millón, pero puede destruir un objetivo que requeriría docenas de proyectiles de artillería convencionales para ser eliminado. Además, un misil guiado de precisión tiene un alcance operativo que puede superar las 100 millas, mientras que la artillería rara vez excede las 25 millas. Estas armas utilizan guía por sistema de posicionamiento global, navegación inercial y buscadores terminales para impactar con precisión de metros sus objetivos previstos. Se suponía que eran la respuesta directa de Rusia a la tecnología de armas inteligentes de Estados Unidos. Rusia está utilizando misiles de defensa aérea, S-300, originalmente diseñados en los 70 para derribar aviones de la OTAN a gran altitud, como armas de ataque terrestre improvisadas. El sistema S-300 era parte de una defensa aérea integrada soviética para proteger contra bombarderos estratégicos y aviones de combate. No para hacer cráteres en posiciones ucranianas. Se considera obsoleto contra aviones modernos, pero no contra los que tiene Ucrania actualmente, que son F-16 y Mirage 2000 envejecidos en el mejor de los casos. La importancia histórica de esta conversión no puede ser exagerada. Cuando las fuerzas militares comienzan a utilizar misiles de defensa aérea para ataques terrestres, admiten que han agotado sus capacidades convencionales de ataque de precisión. Esto también huele a desesperación porque los misiles S-300 son mucho menos precisos contra objetivos terrestres. Están diseñados para ser guiados por radar o seguir firmas de calor y son mucho más costosos que los proyectiles de artillería específicos para ese fin. Para mediados de 2023, el complejo militar industrial ruso solo producía 60 misiles guiados mensuales de un modelo no especificado, lo cual no era suficiente para ejercer suficiente presión sobre Ucrania por sí solo. Por lo tanto, la estrategia de largo alcance de Rusia comenzó a incluir bombas planeadoras, una bomba de aviación de fragmentación, 500 de la era soviética, relativamente simple, que significa 500 kilogramos o 1.100 libras de munición explosiva, equipada con un sistema de guía inercial relativamente moderno y algunas alas aerodinámicas. Rusia también ha utilizado las bombas bomba de aviación de fragmentación 1000 y bomba de aviación de fragmentación 3000, predecesoras de la bomba de aviación de fragmentación 500. De nuevo, los números indican los kilogramos de explosivo. La bomba de aviación de fragmentación 500 es el modelo más abundante en el arsenal ruso, ya que la Unión Soviética las almacenó en caso de una guerra defensiva contra Estados Unidos. Por supuesto, las bombas planeadoras terminarían siendo extremadamente efectivas para poner a prueba los sistemas defensivos de Ucrania. La gran imprecisión de las bombas rusas implica que, según estadísticas de enero de 2025, Rusia está lanzando alrededor de 3.000 de estas bombas mensualmente. Suelen impactar en campos vacíos en vez de en algo importante. Hemos pasado de misiles de precisión de última generación e interceptores a bombas tontas que se vuelven más inteligentes con cinta adhesiva y electrónica. No es lo que se esperaba del supuestamente segundo ejército más grande. Aún así, ninguna de esas soluciones será un suministro interminable. La guerra moderna depende de microchips, y Rusia no puede adquirirlos en cantidad suficiente debido a que su cadena de suministro de semiconductores está en caída libre. En marzo de 2025, una importante fábrica de semiconductores en Stavropol, que suministraba piezas para aviones, cerró al no poder cubrir sus costos operativos. En resumen, el gobierno quería pagar menos por un chip de lo que le costaba a la empresa comprarlo y producirlo. El presupuesto militar y de defensa del país para 2025 equivale a cerca del 40% del gasto total del gobierno. Es revelador que hasta los contratistas militares estén subfinanciados y forzados a asumir pérdidas a corto plazo o cerrar. Es probable que esta tendencia continúe, ya que los fabricantes de microchips deben eludir las crecientes sanciones al importar materiales y tecnología extranjera. Esto sucedió porque Rusia depende de importaciones para obtener piezas militares, lo cual se origina en la crisis económica tras el colapso soviético en los 90. En esa época, las empresas rusas hallaron más barato y eficiente importar componentes occidentales que mantener una producción nacional costosa, práctica que nunca se detuvo realmente. Esta dependencia genera vulnerabilidades que apenas notamos décadas después. Sin acceso al mercado global, Rusia solo puede recurrir al mercado negro o conseguir material de bajo rendimiento de sus pocos aliados, China e Irán. Los costos operativos de mantener negocios sin piezas legítimas y de alta calidad solo empeorarán para Rusia. A su vez, recortarían gastos para preservar las capacidades operativas, creando equipos de baja calidad para el ejército ruso. Ya hemos presenciado los resultados de esto más allá de la fábrica de microchips. En mayo de 2022 se encontró un Su-34 ruso,
presumiblemente con un sistema de posicionamiento global comercial pegado con cinta en la cabina, porque el original simplemente dejó de funcionar. Aun si Rusia resolviera su crisis de microchips rápidamente, enfrenta un problema más grave: se está quedando sin explosivos. Documentos oficiales e imágenes satelitales muestran que Moscú se apresura desesperadamente para terminar una nueva fábrica de ciclotrimetilentrinitramina en Siberia. ¿Por qué el pánico? Las reservas de explosivos de Rusia están críticamente bajas, y los sustitutos de Corea del Norte son de pésima calidad, siendo prácticamente inservibles. El trinitrotolueno y el ciclotrimetilentrinitramina son otra base fundamental del armamento moderno. Se utilizan para llenar proyectiles de artillería, ojivas de misiles, bombas y cargas de demolición. Sin una producción adecuada de explosivos, un ejército puede tener todos los sistemas de lanzamiento del mundo, pero no tiene nada efectivo que lanzar. Rusia ha logrado fabricar 3 millones de proyectiles de artillería anualmente, superando la producción total de la OTAN. Esto explica en parte por qué Rusia ha logrado avanzar en la guerra, a pesar de la lentitud y las pérdidas sufridas. Pero los proyectiles de artillería que Rusia puede fabricar no valen mucho si pueden ser defendidos con éxito. Y Ucrania se aseguró de eso realizando ataques de cada vez mayor alcance con drones de producción nacional. Gran parte de la manufactura rusa estaba al oeste de Moscú, más cerca de la supuesta línea del frente con la OTAN. Además, Ucrania era una parte clave de la capacidad manufacturera de la Unión Soviética, por lo que el almacenamiento de municiones estaba relativamente cerca. Esto se volvió una desventaja, pues Ucrania podía atacar las municiones. Los depósitos solo necesitaban una pequeña chispa, literalmente, y veían cómo todo el depósito se incendiaba por la explosión de las municiones almacenadas. Y ni siquiera la nueva fábrica podría marcar la diferencia, aunque esté más adentrada en Siberia. Ucrania ha probado su capacidad de infiltrar drones en Rusia y atacar a más de 2.500 millas de sus fronteras. Como la Operación Telaraña, esto deja a Rusia muy vulnerable a ataques. A medida que la manufactura se mueve más al este, la logística para abastecer el frente se vuelve más compleja y costosa. Es una situación donde todos pierden, pero los problemas de Rusia van más allá de eso. El ejército ruso se está desmoronando internamente debido a la escasez de oficiales subalternos competentes. En los ejércitos occidentales, los tenientes y capitanes son el vínculo crucial entre la planificación estratégica y la ejecución táctica. Estos oficiales suelen contar con 4 a 8 años de formación militar profesional y experiencia, combinando conocimientos técnicos y habilidades de liderazgo adquiridas mediante programas de entrenamiento especializados. El sistema educativo militar ruso siguió históricamente el modelo soviético, con amplios programas de formación de oficiales que producen profesionales militares altamente capacitados. La Unión Soviética tenía muchas academias e institutos militares, formando oficiales con gran conocimiento técnico y educación militar metódica. Este sistema generaba profesionales competentes, pero demandaba mucho tiempo y recursos que no se podían reponer con rapidez. A diferencia de Occidente, Rusia ha descentralizado en gran medida el monitoreo del desempeño y la elaboración de informes en cada instalación educativa. Esto implicaba que cada academia podía entrenar a sus oficiales de forma diferente, según la ambición o pereza de sus instructores. Como resultado, los escalones militares de Rusia terminaron siendo muy desiguales de un lugar a otro. Además, la doctrina militar rusa aún no alcanza a la occidental. Aún se centra en simulaciones predefinidas y en reforzar una cadena de mando jerárquica, donde las órdenes deben obedecerse sin importar la situación en el campo de batalla. Y estos no son reclutas que puedan entrenarse rápidamente, sino soldados profesionales con supuestamente años de educación y experiencia especializada. La escasez actual tiene efectos en cascada en toda la jerarquía militar, acumulándose con el tiempo. En 2024, Rusia planeó establecer 33 nuevas escuelas de entrenamiento militar, lo que debería ayudar con el problema, pero probablemente será demasiado tarde para que sea relevante. Incluso en el mejor escenario, estas instituciones no generarán un número relevante de oficiales capacitados hasta 2028 o 2030. Esto implica de 3 a 5 años más de guerra en la que Rusia ya ha perdido 1 millón de soldados en 3 años y medio. Pero tal vez el indicador más condenatorio de la crisis de Rusia no está en el frente, sino en los presupuestos. Los ingresos de Rusia por petróleo y gas, su principal fuente de ingresos, cayeron un 34% interanual en junio de 2025. Mientras tanto, el gasto en defensa consume el 40% del presupuesto federal, paralizando el resto de la economía. La crisis fiscal de Rusia es el resultado de décadas de decisiones económicas que crearon vulnerabilidades expuestas por las sanciones actuales. En el auge petrolero de los 2000, las exportaciones de energía brindaron ingresos enormes que financiaron la modernización militar, programas sociales y ambiciones de política exterior. Al mismo tiempo, Rusia se volvió adicta a los ingresos energéticos y canalizó sus vastos recursos para influir en la geopolítica global. La Unión Europea importaba grandes cantidades de petróleo y gas ruso, lo que otorgó a Rusia un control sin precedentes sobre su política interna.
3 años después de que la Unión Europea redujera su dependencia de los recursos rusos, algunos países aún gastan más en ellos que en ayudar a Ucrania. La caída de ingresos por petróleo y gas impacta el corazón del modelo económico ruso. Históricamente, las exportaciones de energía aportaban casi la mitad del presupuesto federal, por lo que las caídas drásticas en este sector obligan a elegir inmediatamente entre el gasto militar y los programas internos. Y esto también se ve agravado por el hecho de que Rusia ha pasado básicamente a una economía de guerra, destinando el 40% de su presupuesto, como mencioné antes, al ámbito militar. Una caída significativa en una fuente principal de ingresos obligará a Rusia a obtener fondos de otros lugares. Dado el compromiso de Rusia en ganar la guerra, los fondos no provendrán del complejo militar industrial, sino de áreas como educación, infraestructura, salud o desarrollo económico. Pero hay un límite de cuánto puedes extraer de la economía antes de que colapse. El Kremlin ha indicado recortes presupuestarios desde 2026, reconociendo que no puede mantener el actual gasto militar. Esto ha llevado a Rusia a tomar medidas consideradas imprudentes en la actualidad. Las instalaciones de almacenamiento de maquinaria soviética, que alguna vez albergaron miles de vehículos, ahora parecen deshuesaderos saqueados, mostrando el consumo sistemático de reservas estratégicas. Durante la Guerra Fría, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas produjo más de 44.000 tanques, incluyendo los modelos T-64, T-72 y T-80. La cantidad de tanques T-55 en el mundo, estimada entre 50.000 y 100.000 unidades, supera la de cualquier otra nación en la historia. Tras 1991, Rusia heredó gran cantidad de este equipo, resguardado en depósitos militares a lo largo del país en diversas condiciones de conservación. Rusia comenzó este conflicto desplegando T-80 y T-90 modernos, luego pasó a T-72, reacondicionados a medida que aumentaban las pérdidas. Rusia está desplegando tanques T-55 reliquias de los años 50 desde almacenes de largo plazo hacia zonas de combate activas. Cada retroceso tecnológico indica que Rusia está utilizando equipamiento más antiguo y menos capaz debido al agotamiento de sistemas nuevos y la incapacidad del complejo industrial para fabricar otros. Para ilustrar eso, solo mira el famoso T-14 Armata. El tanque se suponía que sería el mejor de los tanques de batalla principales, una respuesta directa a los vehículos tecnológicamente superiores de Occidente. Los primeros desfiles del tanque en 2015 llegaron con afirmaciones sorprendentes de que se producirían más de 2.000 para 2020. No sorprende que esa meta se haya aplazado hasta 2025. Un plan más modesto de entregar 100 vehículos para 2020 se anunció después, pero tampoco se materializó. ¿Cuál es la situación actual? Con menos de 20 tanques en servicio en las fuerzas rusas, que fueron llevados al frente en Ucrania y retirados sin ceremonias en cuestión de semanas. Si necesitas más pruebas, solo tienes que ver las pérdidas acumuladas. Oryx, un sitio web que almacena confirmaciones visuales de las pérdidas de Rusia y Ucrania, registra continuamente los tanques perdidos en la guerra. Para mediados de 2025, Rusia había perdido al menos 4.000 tanques, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. Según el mismo conteo, las pérdidas totales de vehículos blindados son 13.000, superando la cantidad disponible en la mayoría de los países. No sorprende que Rusia esté recurriendo a máquinas antiguas. No se están fabricando nuevas. Incluso si las fabricaran, el T-90M comparte la misma característica devastadora que el T-64, el cargador automático. Mientras que el mecanismo de carga automática permite que los tanques rusos tengan solo 3 tripulantes, en comparación con los 4 de sus contrapartes occidentales, el mecanismo almacena la munición cerca de la torreta del tanque con una delgada capa de blindaje que la separa del interior. Ucrania utilizó esto para lanzar pequeños drones con minas antitanque o granadas cerca de la carga de almacenamiento. Una explosión de nitrato de amonio podría detonar una reacción en cadena con el arsenal de municiones, destruyendo completamente el tanque. Que Rusia use tanques T-55 tiene sentido, ya que los trata con el mismo desprecio que a sus propios soldados. Cada tanque es solo otro objetivo en el radar de Ucrania para absorber ataques de drones y misiles de precisión, buscando ganar una guerra de desgaste. Pero tal vez el indicio más absurdo de la crisis de suministros de Rusia involucra algo en lo que pocos piensan. Las sanciones occidentales han bloqueado el acceso de Rusia a compuestos de hule de alta calidad y equipos especializados para fabricar llantas. Como resultado, los vehículos militares rusos están usando llantas tan desgastadas que corren el riesgo de quedar inmovilizados. Las sanciones occidentales afectan no solo las llantas terminadas, sino también los químicos especializados y el equipo necesario para su producción. Esto genera cuellos de botella en la cadena de suministro que impactan la movilidad militar de formas no evidentes inmediatamente. Algunos analistas occidentales han notado que Rusia podría estar enfrentando una crisis en la que no puede suministrar suficientes llantas de calidad para sus vehículos. Esto puede parecer trivial hasta darse cuenta de que la guerra moderna depende totalmente de la movilidad.
Un ejército que no puede moverse es un ejército que muere sin importar lo sofisticadas que sean sus armas. Luego está el factor del clima. Con la llegada del otoño, la lluvia convertirá el suelo de Ucrania en un lodazal, por lo que tener buenas llantas será casi una necesidad. La situación empeorará si la guerra se extiende otro invierno y primavera, ya que la nieve y el deshielo complicarán la logística de mover grandes ejércitos en el frente de 800 millas. Visto desde una perspectiva amplia, estos 8 puntos de crisis se combinan para crear lo que los teóricos militares denominan degradación sistémica. Cuando múltiples fallas en la cadena de suministro se combinan, reduciendo la efectividad militar general más de lo esperado por escasez individual. Rusia finalizó la guerra convencida de tener el segundo ejército más fuerte del mundo, apoyado por una sólida industria de defensa y vastas reservas de armamento soviético. Esta confianza no era del todo injustificada. Rusia heredó enormes capacidades militares y pasó décadas modernizando sistemas clave. Después de 3 años y medio, Rusia raciona explosivos, saca tanques de museo, improvisa armas con misiles de defensa aérea y se queda sin llantas de hule. El gobierno de Putin está gastando dinero que no tiene en equipo, que no puede fabricar con materiales inaccesibles. Cada escasez crea efectos en cascada que agravan las demás, como una serie de fallas mecánicas que detienen toda una línea de ensamblaje. Esto no es solo una degradación militar, es el colapso en tiempo real de un complejo militar industrial que tomó décadas en construirse. La maquinaria bélica de Rusia no solo se está agotando, sino que se está canibalizando sistemáticamente para alimentar un conflicto que consume recursos más rápido de lo que pueden ser reemplazados. Gracias por vernos. Para ver cómo Ucrania lo logró, mira nuestro video sobre la guerra con drones. Y si quieres saber más sobre la guerra en Ucrania y la geopolítica global, suscríbete al Show Militar.